entonces vamos a empezar, como ya lo habíamos dicho, con el señor Lescano. Yo voy a estar tomando el tiempo, como ya pasó en el primer encuentro que tuvimos hace varias semanas atrás. Yo tengo la ingrata labor de avisarles pues cuando se les esté acabando el tiempo. Les voy a avisar cuando queden 2 minutos antes de que se les cumpla el tiempo, y les voy a agradecer sí bastante que traten de mantenerse en este plazo ya definido. Así que, señor Lescano. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los amigos y candidatos a la presidencia de la República. Y quiero iniciar diciendo que la pandemia, como cualquier otra epidemia, otra enfermedad, tiene que ser controlada con inversión, fortaleciendo el sistema de salud. Tenemos que, por lo tanto, tener buenos hospitales bien equipados, personal de salud bien protegido, suficientes medicinas, oxígeno. Obviamente se tiene que apoyar también a los científicos peruanos que están desarrollando la prueba molecular, ¿no es cierto?, para detectar el COVID, y además las vacunas. Están haciendo estos esfuerzos y lamentablemente no tienen respaldo por parte del Estado. De manera tal que hay que hacer inversión en el sector salud para poder controlar esta situación que está ocasionando muchísimo daño económico y, obviamente, crisis laboral. Y además, las vacunas son fundamentales. Se tiene que vacunar a la gran mayoría de peruanos, porque algunos optan por medidas alternativas, medicamentos, procedimientos médicos alternativos, que también se deben permitir, ¿no es cierto?, comprobando su eficiencia y eficacia, porque no podemos rechazar la medicina natural y otro tipo de mecanismos que están utilizando en algunos lugares. El otro día estuve en Chinche y me dice gran parte de la población que estaban utilizando ciertas medicinas que están reemplazando a esta situación del tratamiento oficial, digamos, del Ministerio de Salud. De manera tal que aquí lo que se tiene que hacer es invertir, fortalecer el sistema de salud, proteger al personal y obviamente ayudar a los científicos peruanos a desarrollar esta tarea para contrarrestar el COVID. En la cuestión de educación, ¿no es cierto?, la falta de internet en los colegios, sobre todo en los colegios más lejanos, y no solamente en los colegios del campo, sino de las ciudades. Estuve en Ayacucho el otro día y me decía que el 50% de los chicos no habían recibido internet. Hay que comprar un satélite de telecomunicaciones. Yo voy a comprar un satélite de telecomunicaciones para que en el último caserío llegue la señal de internet. Lo tiene Bolivia, que siendo un país más chiquito, ha invertido y está apostando por una buena educación, que los chicos y los jóvenes, también los profesores, puedan tener internet gratuito. Incluso se puede dar internet gratuito al sector privado, de manera tal a los chicos de los colegios privados. Y consecuentemente con eso introducimos tecnología en materia educativa. Y finalmente la situación de la SUNEDU. La SUNEDU es un organismo que está haciendo una buena tarea. Hay que apoyar. Yo creo que hay que conseguir que las universidades otorguen educación de calidad a los jóvenes del Perú. No puede haber universidades encima de los techos de los chifas o de los garajes. Eso tiene que terminar y creo que la SUNEDU está haciendo una gran tarea en ese sentido. Yo introduciría que la SUNEDU también establezca la posibilidad de ver si los padres de familia y los jóvenes están pagando, en el caso de la educación privada, montos que responden a lo que se está cobrando, porque yo creo que es una materia no resuelta. La educación no puede ser un negocio. Hay que evitar que la educación privada se convierta en un negocio. Y la universidad, a través de la SUNEDU, puede permitir también el pago de justas pensiones a los padres de la familia y a los jóvenes. En estas 3 materias me parece que son urgentes, obviamente, más la primera, que es el control del COVID, que hay que enfrentarlo con inversión, satélite para la educación, tecnología, investigación para mejorar la educación ahora que se ha hecho muy virtual, y finalmente la SUNEDU, que es una institución que hay que fortalecer y hay que apostar por una buena educación superior pública y además que no permitir una educación privada superior que se convierta en un negocio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Lescano. En realidad ha consumido exactamente la mitad de su tiempo. Así que no sé si quiere agregar algo más o si ya damos por finalizada No, su... sí, yo sí puedo agregar, como me dijo Claro. que había 8 minutos, yo Vamos puedo 4, indicar, vamos 4, así que no hay vamos problema. 4, he corrido bastante. Bueno, en el caso de la pandemia, nosotros pensamos también que es una situación que debía controlarse con nuevos protocolos en el Perú. Se está
determinando una serie de medidas que lógicamente están disponiendo el confinamiento, el encierro de los peruanos en sus hogares, situación que ya lo hemos practicado, ya se ha ejecutado y lamentablemente no ha evitado que aumenten los contagios y hemos tenido una primera experiencia en ese sentido. Ahora se está diciendo lo mismo, pero sin embargo no hay ningún tipo de medidas y protocolos adicionales que pudieran permitir con el confinamiento reducir o aplastar el número de contagios que están sufriendo los peruanos. De manera tal que ahí yo creo que se tiene que tomar medidas adicionales y un asunto importante que creo que también tiene efectos es la situación del proceso electoral. Se nos está prohibiendo salir a las calles, ¿no? Pero se está permitiendo que se haga otras actividades a los peruanos, que para su trabajo, para sus profesiones, para su comercio. Pero el sistema democrático también se tiene que fortalecer y no se fortalece a través de los mecanismos virtuales, sino saliendo a las calles, tomando la distancia, cumpliendo ir en pequeños grupos. Yo creo que es importante que los candidatos conozcan el Perú y eso se está evitando realizar por parte de las disposiciones expedidas por el gobierno. Eso creo que hay que modificarlo, variarlo, rectificarlo, porque de esa manera se debilita la democracia. La democracia no puede ser virtual, la democracia tiene que ser presencial, cuidando la salud de los peruanos, obviamente. Yo he estado en regiones y no ha habido ningún tipo de problema. De manera tal que ahí nosotros pensamos que se puede aumentar algunas medidas para establecer mejores condiciones de realizar nuestras actividades, también las actividades democráticas, que es fundamental para el país. En cuanto al Internet, mire, el 79% de colegios en el Perú no tiene Internet. No tiene Internet. Minutos, señor Lescano. Muy bien. Y además, las empresas tenían esta gran responsabilidad de instalar Internet para los peruanos, instalar la banda ancha. No han cumplido con esa obligación. Le han derivado esto al Estado y el Estado tampoco hasta ahora ha sido, digamos, posible de cumplir con esta necesidad que tenemos los peruanos. Por eso hay que tomar el toro por las astas y decir, bueno, señores, acá se compra un satélite. Y con el satélite se resuelve el problema, incluso se puede dar servicios por parte del Estado para poder mantener este servicio que va a ser fundamental y nos va a cambiar el panorama en el país a través de este instrumento que es fundamental para una buena educación. Y repito, en el SUNEDU hay que darle otras funciones, hay que darle otras facultades, sobre todo en materia de los pagos, porque se ha convertido un vil negocio. Algunos hacen política utilizando las universidades y eso no se puede permitir. No pagan impuestos. Entonces la SUNEDU debe tener algunas otras medidas adicionales para poder hacer que la educación, repito, no sea pues simplemente un lucro, sino que sea un derecho vigente, como ya está reconocido internacionalmente, un derecho vigente para todos los peruanos. Bueno, a la primera pregunta del señor Malespina, le quiero decir que, bueno, no se puede hacer ninguna actividad científica de innovación si no introducimos tecnología en la educación, ¿no? Porque es indispensable para buscar nuevos conceptos científicos. Mire, y esto va a ser un asunto que tenemos que introducirlo a través también del manejo del Internet. El 40% o 50% de los maestros tienen dificultades para utilizar Internet. Yo soy profesor universitario y han tenido que capacitar a los docentes de las universidades nacionales para hacer clases virtuales. De manera tal que yo creo que para hacer un trabajo de ciencia, ¿no?, científico de investigación, para fortalecer eso tenemos que prepararnos en tecnología. Si no, no vamos a poder tener los conocimientos suficientes para poder fortalecer este aspecto importante de la educación. Segunda pregunta de Natalia. Yo no he hablado sobre las políticas públicas en educación porque las preguntas han sido otras. Pandemia, virtualidad, o sea, uso de Internet, de informática, y tercero, la situación de la SUNEDU. He respondido a esas preguntas. Si no hubiera hablado de la política educativa para mi país, que está en nuestro plan de gobierno. Bueno, ¿qué hacer para regresar a clases? ¿Cómo se tiene que regresar a clases? Obviamente esperando que esta pandemia haya pasado. ¿Y qué se tiene que hacer? Reconstruir los colegios, 27,000 colegios que están destruidos, equiparlos nuevamente, ponerles agua y desagüe, pagar bien a los maestros, capacitarlos, porque esa es la forma como se tiene que hacer. Estamos en una crisis económica que está afectando también la educación y para eso obviamente se tiene que tomar cartas en el asunto.
La inversión en educación no es un gasto, es una inversión. Y eso se tiene que hacer pasado esta pandemia para poder salvar la situación de retraso en educación. Tercer lugar, ¿cómo se puede fortalecer la educación pública? Del señor Higuín es una pregunta muy interesante. Le ¿Cómo resto tengo un que minuto, señor fortalecer? Lescano. Ya, tengo que fortalecerla, pues, repito, dando el soporte de infraestructura, capacitando a los profesores, dando internet. Obviamente es la forma de fortalecer la educación pública para que sea de calidad y evitando que la educación privada se vaya por el simple negocio. Y finalmente, ¿qué logros quiero yo tener al final del mandato? Uno, que haya internet por todo lado. Y aquí agradezco a los candidatos que se han unido a mi propuesta para comprar el satélite, ¿no es cierto? Segundo lugar, que los profesores estén bien pagados. Y en tercer lugar, que la educación sea de calidad y estemos ya en primer lugar en comprensión lectora y en operaciones matemáticas. Muchísimas gracias.